El objetivo fundamental de esta charla es reflexionar un poco sobre esas prohibiciones que se han dado a lo largo de la historia en torno a la lectura y los libros. Pues es importante hacer claridad que el tiempo es muy breve para contar una historia tan larga, pero haremos ciertos énfasis en algunos aspectos que considero importantes y que me llaman la atención porque son elementos que están, digamos, también presentes en nuestro contexto en este momento. Como les dijo Marisol, ustedes pueden escribir sus preguntas y la idea es que habrá una primera parte donde vamos a interactuar. Entonces creo que Maribel me puede ayudar con leyéndome algunas respuestas, Marisol, perdón, Sí, y claro. con ello podemos hacer la interacción. Bueno, el objetivo fundamental es reflexionar en tanto a la lectura como práctica y los libros como portadores de ideología y cómo a lo largo de la historia se han considerado un instrumento potente no solo para ofrecer conocimiento, saber, sino también para movilizar, es decir, para movilizar a los seres humanos hacia acciones. Es decir, en este sentido no se circunscribe solo al hecho de unir unos párrafos, sino que propicia ciertas acciones que no se quedan solo en el terreno de lo cognitivo. Vamos a empezar con un conversatorio en el que quiero que ustedes participen para que no se haga tan unidireccional este espacio y sobre todo también les pido que en esas respuestas no seamos políticamente correctos, sino que respondamos de la manera más sincera posible. Creo que podemos, Marisol, continuar con la siguiente. Quiero compartir con ustedes, ahorita les explico la motivación de esta canción. Vamos a escuchar eh, la canción Los Dinosaurios de Charly García. Quiero que presten especial atención a la letra porque de ahí vamos a partir un poco a definir el concepto de censura. Bueno, la intención de compartir con ustedes este fragmento de la canción de Charly García responde a que la prohibición o la censura ha sido una práctica bastante antigua. Tenemos inclusive registros de 1600 donde empiezan esquemas de censura y esquemas también de prohibición de maneras a veces implícitas y sutiles y otras de manera violenta, ¿cierto? Empezamos con esta canción por dos motivos. Digamos que esta es una historia que se va a contar un poco al revés. Cuenta Charly García que cuando estuvo la Junta Militar en la dictadura argentina, él tenía que presentar, como todos los cantantes, las letras a la Junta para que fueran aprobadas. Y algunas canciones que políticamente podían tener un contenido ideológico bastante contestatario frente a la dictadura, pero camuflado bajo una metáfora, fueron aprobadas por la Junta porque la Junta pues no entendía la metáfora en sí. Los dinosaurios es una canción muy simbólica porque habla precisamente de la desaparición, pero también es una canción muy simbólica porque es la intersección entre el paso de la dictadura a la democracia. Y es ese momento donde empieza a emerger la posibilidad de hablar y de contar y de suceder, perdón, y de contar lo que sucedió. Y empezamos también con esta canción porque resulta muy interesante, pero al mismo tiempo muy triste, que un acto que nosotros consideramos cotidiano y parte de nuestra vida se vuelva tan peligroso. Muchas personas murieron, mueren y morirán por leer un libro. Vamos a empezar entonces con las preguntas en las que les pedí a ustedes que fuéramos honestos, ¿cierto? Que tuviéramos esa posibilidad de conversar un poco para que esto no sea tan unidireccional. La primera, estamos hablando de libros prohibidos. ¿Usted qué libro prohibiría y por qué? Alguien que nos responda. Varios dicen que la Biblia. También he escuchado varios libros religiosos, el Corán.
la Biblia, los de masacres. No me animaría a prohibir ninguno, Mario Víctor. Mónica nos dice la Biblia porque es manipuladora, supongo que se refiere a la Biblia. Dice por acá, listo. Eh, y miremos en el chat, Los de libros, magia. los de magia, por ejemplo, las jornadas de Sodoma, la Biblia satánica también, no prohibiría ninguno, la de los evangélicos, el Corán, por la concepción bajo la cual tiene a las mujeres. Yo tampoco prohibiría que se hagan discusiones abiertas. La Biblia porque ha llenado de miedo a las civilizaciones o que hablen de ángeles. Yo no prohibiría ninguno, la información debe ser de libre acceso. Los libros de coach, y creen que el problema que ven está en el libro en sí, hace la pregunta Emerson Patiño. Ninguno, 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 porque todos tienen su valor y los de rituales que usan para la maldad. Listo. Vamos con una segunda pregunta y es, ¿cuál es el libro que usted considera que debiera ser leído obligatoriamente? Es decir, que todos deberíamos pasar por esos libros. Daniel Sanabria nos decía que los libros de autoayuda o coach, por estar llenos de sesgos y dar respuestas positivas mágicas a la vida, se lo prohibiría. Alejandra tiene problemas con el audio. Bueno, ¿y qué libro, ahora sí, en términos contrarios, es obligado de leer? Necronomicon, los de ética, los viajes de Gulliver, el Principito, los cuatro acuerdos, lectura obligatoria, Principito, Crimen y Castigo, El Quijote, el Manual de Carreño, Tragedias griegas, el, 2 votos para el Necronomicon. También considero que ninguno sería de lectura obligatoria porque cada persona debe estar en libertad de realizar dicha escogencia. El nombre de la rosa, qué lindo, la insoportable levedad del ser, el retrato de Dorian Gray, el perfume, una habitación propia, no lo conozco, gracias a Navillada. Los libros de historia, toda la épica griega, en eso estoy muy de acuerdo. Libros de divulgación científica, absolutamente. Humberto Eco, ensayo de la ceguera, sobre la ceguera, literatura en general, 2 votos para el nombre de la rosa. Los libros de física y matemática, todos tienen una lectura muy compleja y le va ayudando para fortalecer la competencia lectora. Totalmente de acuerdo y cierto. 1984 de George Orwell, muy buen libro. Los hermanos Karamazov, Dani, muy buena recomendación. Los escritos de filosofía, ninguno. El nombre de la rosa, ahí van 3 votos. El mundo y sus demonios, Don Quijote, Momo, el mito de Sísifo, la higiene del alma, la paideia griega, las pasiones de Galeno, la Biblia, en general las joyas de la literatura, 100 años de soledad, el mundo de Sofía. Para los colombianos sería obligatorio nuestros propios clásicos, 100 años de soledad, cualquiera de Gabo o tipo En la diestra de Dios Padre. No sé qué parámetros tener en cuenta para que sea obligatorio. Súper, porque de eso vamos a hablar ahora un poco. Hay unos de importancia histórica, económica, poética, política. Don Quijote, casi todos los de Shakespeare, Las venas abiertas de América Latina, el retrato de Dorian Gray, voy a leer los que son nuevos, La rebelión de las ratas, El obsceno pájaro de la noche, El amor en los tiempos de cólera, La peste de Camus. No creo que haya libros para todas las personas. La resistencia de Ernesto Sábato, Anticristo de Nietzsche, Un mundo feliz y Oscar Wilde. Son las respuestas que tenemos por ahora. Existen, vamos a brincarnos la tercera para no detenernos mucho en este punto, pero vamos a brincarnos, perdón, la cuarta, centrarnos en la tercera porque igual vamos a hablar ahora un poco
de esa relación de la literatura erótica con lo pornográfico y la censura que se ha hecho también a la literatura donde se habla abiertamente de sexualidad. ¿Qué lecturas considera que deben realizarse según cierta edad? Es decir, hay libros que no son para todas las edades. Digamos, usted diría que El Quijote, ¿a qué edad se debería leer? O, por ejemplo, 1984 o la Biblia. ¿Creen ustedes que hay una edad para el encuentro con ciertos libros? Leamos, Marisol, si me ayudas 2 o 3 respuestas. ¿Hay alguna edad para abordar un libro? O quizá lo podemos abordar en cualquier momento de la vida. Y si Acá nos es dicen, así, sí, Marisol, te escucho. no, nos dicen que sí hay edad. Yo considero, por ejemplo, que El Principito no es para niños. No creo, otra persona nos dice que no creo que sea cuestión de edad, sino de trayectoria lectora y bagaje cultural. Por acá Esteban nos dice, hay libros para cada edad, al menos para entenderlo de una manera acertada. Otra persona nos dice, creo que no, uno puede leer un libro de distintas formas según la edad, le dará más peso a algunas cosas según esa edad. La lectura de la Biblia o cualquier tipo de lecturas religiosas no deberían de ser para niños, supongo que es lo que nos está diciendo Ana Monsalve, ya que se debe tener un carácter ya formado para no caer en el fanatismo. Mm, Dice, más que la edad, hay libros que necesitan cierta experiencia previa para su lectura. Voy a ir leyendo como de a las que voy saltando. Ujú. Considero que la edad se debe tener en cuenta para una comprensión adecuada. Cada edad tiene sus épocas de lectura. Por acá Verónica nos dice, un libro puede ser leído en cualquier momento, pero yo puedo leer un libro hoy y luego volverlo a leer en 10 años y no me dejará lo mismo. Por acá, sí hay edad, pero en cuanto a la madurez literaria. De acuerdo con el bagaje, nos dicen, depende del nivel técnico, también nos dicen. En realidad los libros permiten la madurez mental. No creo que sea bueno encasillar la literatura. Listo, Mari, creo que podemos dejar ahí. Igual al final Sí. tendremos un espaciocito para continuar con algunas de esas fabulosas respuestas. Empezamos por lo prohibido y lo obligatorio, porque básicamente sobre esos dos extremos se ha basado digamos, las prácticas de censura frente a la literatura. Cuando hablamos o decimos que algo es obligatorio de leer, también hay un poder de censura, porque detrás de esa obligatoriedad hay una movilización de ciertos intereses que pueden variar desde ser asuntos ideológicos, políticos, religiosos, y bien lo sabe la escuela, ¿cierto? A quien no obligaron a leer, por ejemplo, María de Jorge Isaac, que es una gran novela, pero que evidentemente por ese carácter de obligatoriedad, pues pasó por lo menos por mi vida de manera muy traumática. Ya después fue mejor. Creo que hay una intervención, Maris. Intervención de... Hacen alza la mano. No, no, digamos Allá. que no podemos, la idea es que no activemos como el micrófono, a no ser que nos dé tiempo ya cuando finalices la exposición para que de Ok, pronto quede más ordenada. Por el momento, listo, las opiniones como por el chat y vamos contestando ya si tienen preguntas por el chat o las vamos tomando. Sí. listo. Continuemos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha diferenciado específicamente y por qué el ser humano de entre los animales lee textos? Estamos hablando de múltiples textos. Lee textos de cierto tipo. ¿Qué hizo que eso ocurriera en la historia de la humanidad, cierto? Y lo diferenciara de ciertas especies, sin querer decir que las otras especies no hagan una lectura de otro tipo, distinta a la lectura de libros, de su entorno y su contexto, ¿cierto? Eh,
esta frase en particular la quiero compartir con ustedes, es de un excelentísimo libro que recomiendo que se llama De animales a dioses de Yuval Noah Harari. Es un historiador israelí bastante importante y da comienzo en realidad a esta reflexión. Dice así: leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Muchos animales y especies humanas podrían decir previamente, cuidado, un león, pero gracias a la revolución cognitiva, el Homo sapiens adquirió la capacidad de decir, el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Esta capacidad de hablar sobre ficciones es una característica más del lenguaje de los sapiens. Precisamente el carácter ficcional de toda la historia, no solo de la literatura, piensen también que la historia que hemos leído también tiene una carga de ficción, no, los hechos no están descritos estrictamente, inclusive aunque fuesen grabados por una cámara, el punto de vista siempre va a determinar una forma, pero esa capacidad de ficcionar de los seres humanos ha ocasionado muchos problemas a lo largo de la historia. No solo porque desde la tradición oral empezamos a inventar historias, Harari dice que el lenguaje se empieza a desarrollar por nuestra necesidad de chismear y lo nombra de esa manera, sino que además el lenguaje se desarrolla por la necesidad de congregarnos en torno a algo, y ese algo fue la palabra. Y al empezar a hablar y al empezar a inventar historias, esas historias se van volviendo cada vez más técnicas. Luego esa tecnicidad permite que haya una tradición oral y esa tradición después llega a las primeras formas de escritura. A lo que voy y lo que quiero resaltar con esta primera diapositiva es que lo que para nosotros parece tan natural como es decir, el león es el espíritu guardián de nuestra tribu, es una capacidad cognitiva única. Y quizá nuestra inventiva justo en estos momentos de confinamiento sea fundamental, porque nuestra capacidad para crear ficción está presente ahí siempre. Y es un aspecto fundamental para el acercamiento a los libros, pero también ha sido la causa fundamental para que ocurran los dos extremos de los que hablamos, pero que en cierto modo responden al mismo nivel de censura, que es la prohibición y la obligatoriedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando se comienzan a dejar las primeras marcas en las piedras, la escritura cuneiforme, que tenía mensajes, las estatuas inclusive, los jeroglíficos, los petroglifos. ¿Me escuchan bien? Porque hay comentarios Sí, que se escucha bajito. Listo. pero sí te escuchamos. Digamos que todos esos pasos que dio la escritura, desde la escenificación hasta el alfabeto y del alfabeto llevar hasta un poema, ha permitido que nosotros vayamos tecnificando la escritura hasta lograr con ella establecer dos procesos que son muy importantes. En primera instancia, nos sirve como compilación de la memoria, porque nuestra memoria tiene limitaciones. Entonces, precisamente es la escritura la portadora de la memoria, ¿cierto? La que es capaz de compilar esa información a largo plazo que ningún cerebro, por más brillante que sea, podría compilarla de manera total. Pero también digamos, los textos y la escritura produjeron un desarrollo que es muy importante en nuestro cerebro, y es que nosotros empezamos a imaginar aquello que leíamos y empezábamos a agregar o interpretar elementos que estaban presentes en el texto. Es ahí cuando aparece ese lector que ya no vemos de esa forma pasiva, sino que es un lector actuante cuyo trabajo de interpretación conduce efectivamente a que haga cosas con eso que lee. Pero ese asunto de la escritura
también determinó unos conflictos que vamos a mencionar a continuación y que son conflictos evidentes a lo largo de la historia. Continuemos, Mari, con la siguiente diapositiva. Bueno, prohibiciones ha habido desde, les decía, desde siglos, desde que datan de 1600. Hay prohibiciones que son un poco más famosas, otras no tan famosas, pero quisiera contarles dos que en lo particular, ahorita les cuento el origen de esta charla, para mí han sido bastante curiosas. Pues. La primera, en la cuna de la democracia en plena Atenas, en el año 2003 a.C., se quemaron todos los papiros de Protágoras. Esos rollos se queman por parte de unos censores que había dentro de la comunidad y que consideraron que la obra de Protágoras pues iba en contra del estatuto democrático de Atenas, para que no idealicemos tanto la democracia ateniense. Pero también tenemos datos, por ejemplo, de una gran quema en el siglo XVI que hizo el emperador Xin Huangdi, una gran quema de libros en China, y esa gran quema de libros obedeció porque él decía que la imaginación era digamos, el combustible suficiente para incentivar la desobediencia en el pueblo, ¿cierto? Casi que aniquilar con el libro es aniquilar la imaginación o el poder de la imaginación. Pero evidentemente, como bien dice la diapositiva, a nosotros nos han llegado casos de prohibiciones mucho más cercanas. Hay historias muy hermosas sobre cómo muchas personas que tuvieron prohibido leer y escribir lo lograron con esfuerzos sobrehumanos. Por ejemplo, aprendiendo de memoria las palabras de otros, intentando buscar similitudes en las letras. Hay historias bastante significativas de la necesidad de leer de muchas personas y de los sacrificios que tuvieron que hacer, como someterse a castigos, leer a escondidas, escapar para poder llegar a la lectura, etcétera, etcétera. Los negros esclavos o libres no podían aprender a leer y a escribir, pues ningún blanco debía enseñarles. De hecho, a los blancos se les castigaba si había algún tipo de enseñanza de la lectura. Y aquí va la primera curiosidad, por ejemplo, con respecto a la Biblia. En términos de historia es muy famoso la prohibición de todo el sur de Norteamérica, de Estados Unidos, que ustedes saben que fue donde se presentó con mayor fuerza y donde más se demoró la abolición de la esclavitud, incluso después de haber sido abolida. Fue muy curioso el caso de que se prohibía incluso enseñar a leer la Biblia. Y se prohibía porque los blancos consideraban que los negros interpretaban de manera muy literal la categoría de pobre y que con ello podían justificar su libertad o la necesidad de su liberación, y que por tanto no se les debía enseñar a leer la Biblia, porque cuando en la Biblia se hablaba de los pobres o de los desposeídos, era de aquellos que estaban pobres de espíritu o desposeídos en su espíritu. Entonces, fue duramente castigado los esfuerzos. Repito, inclusive con los negros libres. Muchos de ellos aprendieron a leer y a escribir con tácticas como cuando veían a personas leer, les pedían que leyeran varias veces el mismo fragmento, o a hurtadillas buscaban pequeños textos y empezaban a ver similitudes en las figuras. Hagan de cuenta como si estuvieran haciendo un paralelismo para poder empezar a hacer una relación con el sonido y luego aprender a leer lentamente. Hay otras prohibiciones que son bastante interesantes, que son las de las élites.
siempre hay una élite que está segura que hay unas lecturas que no son para todos y que no son para la servidumbre, que pueden hacer que la servidumbre adquiera un nivel. Y aquí hablamos un poco de eso que estábamos discutiendo, de la edad, de si debemos tener o no un bagaje cultural. Pues también esa relación de la lectura con el enciclopedismo, el bagaje cultural, lo que hemos llamado esa vasta cultura, ha sido también una causa para que muchas personas nieguen la posibilidad de leer. Inclusive en nuestras prácticas comunes hay casos, y los hemos visto, en donde efectivamente pareciera que hay libros que están vedados para los maestros, pero no para los estudiantes. Por ejemplo, cuando le decimos a un estudiante, tú no tienes la capacidad para entender eso, y en lugar de acompañarlo, pues lo que hago es dejarlo en ausencia de ese libro, ¿cierto? Pero hoy podríamos decir que se podrían leer relatos de cualquier tipo y datos y lo que quisiéramos, pero muchas de las cosas que se leen siempre tienen un sesgo y estamos rodeados de sesgos implícitos que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, cuando hacemos un plan de estudios en la escuela y definimos que se lean unas cosas por encima de otras, pues ya hay un sesgo de por sí. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero en última instancia ahí comienza esa disyuntiva entre lo prohibido y lo obligatorio, sobre todo porque le tememos mucho, por ejemplo, a que los chicos lean libros de sexo, y más si es sexo explícito, ¿cierto? Y si lo vemos en la escuela, pues es una práctica bastante común. Podemos pasar a la siguiente, Mari. Los dueños de los esclavos, como los dictadores, los tiranos, todo el que tenga poder, cree firmemente en la fuerza de la palabra escrita. Es una de las segundas, es una segunda idea que quisiera que tuviéramos en cuenta. Entonces, la primera es, la censura no solo se mueve en la prohibición, sino también en la obligatoriedad, y a veces se hace de manera violenta, pero también se hace de manera sutil. Y la segunda idea interesante es que pareciera que la palabra escrita tiene una fuerza, y tiene una fuerza porque propicia o propende por cambiar no solo nuestra capacidad cognitiva, sino que transforma algo y nos lleva a actuar de cierta manera. Pero también hay un asunto que se repite fervorosamente en las manifestaciones y que es una verdad absolutamente, creo que evidente, y es que el analfabetismo y digamos, el acceso a un limitado número, a una limitada información, produce que para los gobiernos también sea más sencillo gobernar. Piensen que los lugares donde hay niveles muy altos de lectura, acceso a la información, pues hay también difíciles confrontaciones, y quizá ahí también hay una causa de esa prohibición a veces implícita, y es educar, lo oí alguna vez de un profesor, propiciar que la educación pública, sobre todo de la escuela primaria y secundaria, sea de pobre para que siga siendo pobre, pero no pobre en lo económico, sino pobre en lo mental. Por último, prohibir la lectura no necesariamente solo lo que hemos conocido como las grandes quemas o confiscar las ediciones, sino también hacer que la circulación no sea ni libre ni eficaz. Y eso ha generado que muchos poderes políticos hayan puesto a circular de manera deliberada los libros que amparan sus propias ideas. Ven ahí la referencia, y acaba la segunda recomendación,
y es que parte de la información que estamos escuchando hoy en Lecturas Prohibidas hace parte de una historia de la lectura de Alberto Manguel, que es también un libro maravilloso y del cual extraje algunos datos, otros sí son de otras partes y ahí les voy contando también para que en este confinamiento logremos leer cositas nuevas. Entonces, vamos por la tercera idea y es que la política de turno tiene mecanismos para que circule libremente su propia ideología a través de libros que la amparan o la apoyan, pero también limita la circulación o el conocimiento libre de aquellos que sean críticos frente a su esquema político. Continuemos con la próxima, por favor. Bueno, ¿cuáles son las prácticas comunes de prohibición? La quema. Las quemas han sido, como les decía, populares desde el siglo XVI. La quema tiene como un sentido similar a lo que ocurría con las ejecuciones públicas o inclusive con la misma Inquisición. El hecho de asistir a la quema es como permitirle a las personas que están alrededor que vean que puede ser castigado a futuro y que hoy se quema el libro y usted debe escarmentar viendo ese castigo y por tanto no volver a leer. Entonces la quema funcionaba precisamente para generar temor, porque hoy quemo el libro, pero mañana te puedo quemar a ti, ¿cierto? Y fueron muy populares desde tiempos y periodos históricos bastante antiguos, pero se hicieron muy comunes con los regímenes totalitarios. Y esa necesidad de quema de bibliotecas completas dio origen a prácticas en muchos países. Obviamente siempre tendremos como referencia la gran quema que hubo de libros por parte del que hacía la propaganda de Hitler, justo se me fue el apellido, Goebbels creo que es. Esa gran quema es bastante popular, hay muchas fotografías, pero recuerden que esas quemas han tenido periodos muy cercanos. En la dictadura chilena también hubo quemas, Pinochet mandó a quemar algunas obras, eh, mmm, también hubo quema en Colombia, una quema un poco más discreta, pero hubo quemas de libros también y de bibliotecas, sobre todo aquellas que tenían libros de corriente de izquierda. Y la quema entonces permite como potenciar una metáfora que es, además de triste, muy contundente, y es hacer ceniza tu saber, ¿cierto? Es decir, convertir en ceniza la palabra, la ficción y la capacidad que tenemos para actuar. Hay una segunda práctica de prohibición que es muy común, que es la inaccesibilidad. Esa práctica es una práctica implícita, ¿cierto? Porque no es deliberada, aparentemente. Pero cuando en un pueblo solo algunos podemos acceder a las publicaciones, cuando no permitimos que se publiquen numerosas ediciones o cuando se salvaguardan los libros como un archivo secreto, todos esos elementos hacen que el acercamiento al objeto libro o al objeto conocimiento o al ebook en el formato que estemos hablando, esa inaccesibilidad es también una forma de prohibición. Vendría entonces la reflexión. El campo colombiano, que no tiene necesariamente conexión, en muchos de ellos ni siquiera hay luz, pues menos va a haber conexión a internet, que tampoco tiene dotación de grandes bibliotecas, tiene un criterio de inaccesibilidad, es decir, para ellos es mucho más difícil acceder al objeto libro que para nosotros, pero aún para nosotros habrán inaccesibilidades de otro tipo. Por ejemplo,
La inaccesibilidad económica. Ustedes saben que en Colombia el impuesto al libro es uno de los impuestos más caros de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos podemos comprar libros. Y al no todos podemos poder comprar libros, no todos podemos acceder a la información de manera tan libre como quisiéramos. Entonces también hay motivaciones económicas en la inaccesibilidad. Y pese a que las bibliotecas hacen la labor humanitaria de prestarnos los libros, siempre van a ser a veces insuficientes frente a la demanda de algunos usuarios. No estoy diciendo que haya multitudes de filas en las bibliotecas pidiendo en préstamos libros, pero sí estamos hablando de cómo esas prácticas sutiles se unen y configuran sociedades con ciertos comportamientos. Por eso no es extraño que los colombianos tengamos ciertos abismos en nuestro conocimiento de la cultura política, de la historia bipartidista, del origen de las guerrillas, y que por eso tengamos un accionar frente a ciertos procesos que se desarrollan a nivel político, como la protesta. Una tercera forma son los cánones. Esto va para todos los profes. Los cánones son una forma de prohibición, porque cuando yo digo que Shakespeare es lo mejor, entonces ¿dónde quedan los otros dramaturgos? ¿Cierto? Sin demeritar que Shakespeare es un excelente dramaturgo. Los cánones, sobre todo en Occidente, han tenido una característica primordial, y es que han vuelto como sagrados libros que evidentemente tienen una indiscutible calidad literaria, pero eh, que han sido finalmente tenidos en cuenta bajo unos criterios que quien elabora el canon es el que los domina y sabe. Por ejemplo, el hecho de que el canon sea de Occidente y que por Occidente comprendamos Europa, Estados Unidos, y hasta ahí nos llegó el Occidente, ¿cierto? El hecho de que en los cánones haya muy pocas mujeres escritoras, el hecho de que se establezca, por ejemplo, dentro del canon más novela y cuento que ensayo científico, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, privilegiar autores de ciertas naciones por sobre otras. Yo tengo una experiencia particular. Yo nunca en la licenciatura leí literatura que procediera de lengua árabe, pues, o en sus variantes, ni tampoco nunca tuve contacto con escritores africanos. De hecho, ni siquiera tuve contacto con escritores negros de Colombia, afrocolombianos. Tampoco nunca tuvimos un canon de literatura indígena, por ejemplo. Hoy yo creo que han cambiado un poco las cosas, pero en la escuela primaria y secundaria sigue habiendo un sesgo muy fuerte en el canon, y se sigue enseñando la literatura aparentemente en dos fases: la literatura con L mayúscula, que sigue siendo Jorge Isaacs, inclusive el mismo Gabriel García Márquez, que siendo un excelente escritor, yo creo que la escuela le ha hecho más mal que bien. Y vemos como pequeñas literaturas o literaturas con L minúscula, las literaturas producidas por los indígenas, por las poblaciones afrocolombianas, e inclusive hemos denominado que esa tradición oral no es literatura, aun cuando en ella existan los criterios mínimos: ficción, verosimilitud, cohesión entre sus partes, etcétera, etcétera. Y la última es la subordinación. La subordinación responde a la reinterpretación de los textos para que encajen con una doctrina. Voy a poner el ejemplo más trillado. Ustedes saben que parte de la obra de Nietzsche sirvió para que Hitler se amparara en sus presupuestos ideológicos. Esa es una interpretación de Hitler, y él acomodó esa interpretación. Pero eso no pasa solo con Hitler. Si vemos en cada periodo político de nuestra nación, también se han acomodado algunos
libros con cierto amaño para apoyar a ese político de turno y para que su ideología de alguna manera esté sustentada, tenga una mayor solvencia frente a los ciudadanos. La reinterpretación, cuando viola el texto, y digo viola es cuando aniquila completamente su contexto histórico, pero además lo que realmente quiere decir es una práctica también muy común que tenemos los maestros. A veces los maestros, cuando proponemos un libro, queremos que todos los estudiantes primero entiendan lo mismo y segundo respondan lo que yo quiero que respondan, ¿cierto? Marisol, ¿cómo vamos de tiempo? Pues Paulina, ya en este momento son las 4:48. Entonces yo Dios, creo que... bueno, me voy a mover con esta. Bueno, enseguida les mostramos, hago acá un listado. ¿Qué es lo que se prohíbe? Se prohíbe, en primer lugar, los libros de sexo. Los libros de sexo explícito o implícito son prohibidos. Hay una generalización grandísima con los libros de sexo en todos los edictos y decretos que han hecho prohibiciones de libros. Desde el Marqués de Sade, desde inclusive el Cantar de los Cantares, hasta, que es un libro dentro de la Biblia, hasta escritores más contemporáneos han sido prohibidos siempre porque su contenido explícito puede ser peligroso. Ahí lo que hay hipervinculado, María, abrámoslo ahí en un segundito, como no tenemos mucho tiempo, les recomiendo, sí, Anaís Naya, ahí que vi, supremamente prohibida, además por esa relación extraña con Henry Miller y con su papá. eh, Arcadia publicó, Mari me está ayudando a verlo ahí. Arcadia publicó un artículo maravilloso, maravilloso por su conteo, y es que narra cuáles son los 10 libros prohibidos sobre sexo que más se han prohibido, digamos, reiterativamente en diferentes partes geográficas. Ese artículo de Arcadia, además de brindar el título, el autor, la portada, pues hace una pequeña reseña. Se llama 10 libros, no alcanzo a leer, 10 libros prohibidos. Abajo está el título. 10 libros prohibidos por su contenido erótico. Ese es el tercer recomendado en esta pequeña charla. Volvamos a las diapositivas, Mari, por favor. Que se ha prohibido también, se han prohibido los libros de otras religiones o libros que enfrenten prácticas de un culto que es común en un país. Entonces se han prohibido los libros, por ejemplo, de vudú, o se han prohibido, por ejemplo, los libros de santería. Libros que hablen de brujería, hechizos y brebajes. Puse aquí caso de Emiratos Árabes porque hay una cosa que me causó mucha risa en la investigación, o más bien en la indagación, no digamos investigación, que eso suena muy rimbombante, y es que en Emiratos Árabes prohibieron a Harry Potter, y prohibieron a Harry Potter porque era un libro de brujería. A mí me causó mucha gracia, pero efectivamente hubo una prohibición en Emiratos Árabes. También aquellos que promulgan la igualdad de todos los organismos vivientes. Por ejemplo, pasó cuando salió la primera edición del Mago de Oz, se prohibió porque allí se hacía igual el animal al hombre, y lo que se quería sostener es que el animal era superior a cualquier organismo viviente. Entonces, esas prohibiciones también han sido bastante comunes. Los libros violentos o que describen hechos de manera descarnada, los libros que son muy explícitos. Piensen en un escritor nuestro, Caballero Calderón, por ejemplo, que narró tanto la violencia de los 50, Gustavo Álvarez Gardiazabal, donde había demasiada descripción específica de esos eventos violentos.
los libros de política cuando no son del partido y también en muchas partes la poesía ha sido casi siempre prohibida por algo, por cualquier cosa. Y yo la puse como la gran damnificada porque en tiempos de dictadura casi todos los poetas tuvieron dos caminos, o ser asesinados o emigrar. Eh, no hablemos solo de la poesía escrita, casos concretos también de la poesía cantada, pensemos por ejemplo en Víctor Jara, pero también pensemos en Violeta Parra, pero también pensemos en Alfonsina Storni. Entonces, también la poesía, por ese lenguaje figurativo, pues ha sido muy sacrificada bajo todo este esquema de poder. Y me robó la idea blanca, para allá iba. Y en nuestro caso, o en nuestro país, hubo una enorme censura al movimiento nadaísta, precisamente porque había unas ideas que para su momento parecían ir contrarias al status quo que necesitaba en ese momento Colombia como país, además declarado al Sagrado Corazón. Creo que es la última diapositiva, si no es la última vamos a dejar hasta aquí para que tengamos un tiempito de leer por lo menos algunas preguntas y si nos da tiempo les hablo de este cuento. ¿Cómo se sabe que los negros no leían? Así fuera como en su mundo o religión, desde en la antigüedad leían el arte rupestre a través de la simbología, por ejemplo. Uh-huh. Cuando hablamos de que los negros no leían, nos estamos refiriendo a la lectura tradicional del texto lingüísticamente constituido, alfabéticamente constituido, pero evidentemente sí había niveles de lectura, inclusive muchos más sabios. Hay dos ejemplos que quisiera poner. Uno que pone Harari en el libro de Animales a Dioses, y es que los indígenas en Sudamérica tenían unas formas de escritura anudada que solo ellos podían comprender, y no era una escritura formal con alfabeto, pero era un mensaje y dependiendo de los nudos en cada una en cada uno de los lazos, pues había un mensaje que se transmitía, pero en esa pregunta que hace sobre los negros también es muy interesante el tema de las trenzas. Los peinados y las trenzas eran las rutas de escape para Palenque, acá en Colombia. Entonces no es que no leyeran su mundo, sino que nos estamos refiriendo específicamente es a esa imposibilidad de llegar al texto, a cualquier texto al que fuera, tradicionalmente escrito, al material libro, pero evidentemente me gusta la pregunta, no circunscribirlo solo a la lectura del libro, porque había otras lecturas que ellos hacían, de hecho, de su tradición. Bueno, Pau, durante el descubrimiento y posterior conquista de América, los españoles fundaron muchas universidades, incluida esta, y muchos indios y negros, así como blancos, colonos y criollos, accedían a la educación. ¿A qué tipo de educación, cierto? Podríamos preguntar. Recuerden que no todos podían acceder, pero además en esas universidades fundadas había también un contenido ideológico que se transmitía. De eso no podemos escapar, pues incluso estando en nuestra universidad hay un contenido ideológico, hay unas formas propias de las universidades que les pertenecen de alguna manera, pero no porque hayan algunos, podemos decir que en la conquista fue un comportamiento generalizado, era un comportamiento privilegiado, tal como hubo ciertos esclavos cuyos amos decidieron enseñarles a leer para que les leyeran por la noche a los niños. Claro, hay excepciones, pero no fue la generalidad. La generalidad dentro de la conquista, pero sobre todo en la colonia, no fue que los indígenas pudieran ir a la universidad, eran casos excepcionales. Y casos excepcionales, pues ahora podemos hablar, por ejemplo, del de Atahualpa que jugaba ajedrez con el conquistador, pero son casos muy excepcionales, no fue quizá el comportamiento más general.
Bueno, Paulina, con respecto a los cánones, eso tiene que ver también con el número de publicaciones. Casi no hay publicaciones de indígenas o negros. Yo siento que hay literatura que no es tan necesaria. Yo pienso, qué pregunta tan difícil. Bueno, la primera parte, evidentemente, el criterio comercial faltó ahí les pido perdón, es otra forma de censurar, porque efectivamente, como decían por ahí, hoy hay una producción, por cada 10 libros de coach y pensamiento positivo se publicará una novela. Yo creo que hay una proporción inclusive aún mayor. Efectivamente las editoriales tienen una gran responsabilidad en la censura y por eso se publican pocos libros de comunidades afro, pocos libros de comunidades indígenas o indígenas y también se publican temas que estén como a la vanguardia, ¿cierto? No es sino ir a Panamericana para que ustedes puedan ver en el mostrador 10 libros que hablan de lo mismo y esos mostradores son un indicador también de la suma de ciertos valores que tiene la comunidad o, digamos, el contexto en ese momento. Si hoy vemos un mostrador lleno de emprendimiento o no estoy satanizando temas o libros de coach o libros de pensamiento positivo, pues tienen también su moda y su causa, ¿cierto? Es decir, hay un mercado editorial que potencia, tal como ocurre en la música, que algunas emisoras les pagan para que pasen más el disco de tal o cual artista, pues pasa lo mismo con la editorial produce lo que le va a potenciar, lo que le va a dar ganancia de dinero. Y sabemos que hay temas que se catapultan. ¿Hay literatura que no es necesaria? No me atrevería a responder esa pregunta. Yo pienso que yo soy un poco ignorante en el asunto, más bien diría yo que hay un libro que todos hemos leído libros de los cuales nos avergonzamos. Todos en nuestra biografía lectora tenemos libros de los cuales nos avergonzamos haberlos leído, pero que fueron parte de esa biografía y que quizás sin ellos no hubiésemos llegado a leer otras cosas. Entonces, no me atrevería a decir que hay cosas innecesarias. Hay cosas muy malas, hay libros muy malos que se publican y que uno no se explica cómo se publican, ¿no? O cómo hizo para que se publicaran, pero no sé si el criterio de necesidad o no necesidad sea posible determinarlo de manera tan contundente. Al menos yo me siento un poco impedido. Más. Bueno, otro comentario. Creo que debería ser opcional. No se debe obligar a las personas a conocer o aprender de una cultura con la que no se identifica. Claramente, si es literatura tipo cultural o social, si es de carácter empírico o científico, hablamos de otra cosa. Bueno, ahora sí, una pregunta. ¿En Colombia hay todavía libros y poesía prohibidas? Explícitamente no, pero implícitamente sí. Implícitamente el mercado editorial, por ejemplo, de la poesía de los nadaístas es relativamente poco, aunque han salido a partir de ciertas efemérides, han salido ediciones especiales, no es un criterio común. También hay muchos escritores olvidados, pues inclusive del siglo XIX. Hay escritoras olvidadas en la historia de la literatura colombiana que en algún momento fueron importantes. Entonces, efectivamente, en Colombia sí tenemos algunos criterios de prohibición implícita que pasan más es porque ya no se editan y al no editarse volúmenes cada vez se hace más inaccesible o imposible conseguir cierto título. Mm, habría quien habría que decir que ahí quien salvaguarda la memoria sí es la biblioteca. Entonces, ahí la biblioteca cobra como su esplendor, pero efectivamente en estos momentos hay muchos libros que no se están publicando y que hacen parte
de la literatura colombiana, de una muy buena literatura colombiana, de una muy buena camada que hubo precisamente en esa década de los 60. Pau, el escribir en distintos idiomas, latín por ejemplo, ¿era una manera de censura o de impedir que cualquiera accediera a la literatura? Es posible. En eso yo me siento un poco ignorante. Digamos que dentro de la indagación que hice para esta charla, el latín y el griego funcionaron sobre todo para que no fuera de dominio del pueblo todos los elementos propios de las historias de la Biblia. Particularmente el latín, eh, inclusive la misa que se daba en latín era, si se piensa, un absurdo, porque la gente aprendía las oraciones de memoria y las recitaba, pero no sabía qué estaba diciendo. Ni la lectura que se hacía del Evangelio tampoco se sabía qué estaba diciendo. Entonces, en efecto, pues sí hay una barrera idiomática. Hoy podríamos decir que más allá del latín y el griego puede ser el inglés o el alemán. ¿Cuántas veces nuestra barrera para llegar a ciertos textos es que no hablamos inglés, por ejemplo? Y que muchas de las grandes investigaciones en ciertos campos están en inglés, para nuestra fortuna o infortunio, pero están en esa lengua. Entonces, sí, efectivamente, el obstáculo de la lengua puede ser también un criterio de no permitir el acceso tan libre a cierta literatura y ampliándolo y a ciertos textos también, porque no todo puede ser, no todo es literatura, para que me sea más claro el comentario. ¿Alguna otra pregunta, Mari? Hay otras dos. Paulina, estas provisiones que nos mostraste hoy, ¿crees que siguen vigentes o solo en ciertas partes? Siguen muy vigentes, pues yo diría que la menos evidente es la quema, pero creo que la inaccesibilidad es una de las más concretas en Colombia, sobre todo en el sector rural. Hay una enorme inaccesibilidad a la lectura y ahí sí hablamos de la lectura en general. O sea, para un chico campesino es muy difícil leer ciencias, leer ensayos, leer literatura, porque no tiene los recursos posibles para hacerlo. No hay luz, entonces tampoco hay los recursos online para hacerlo. Creo que el asunto de los cánones sigue pesando mucho y yo sí eh, a- siento que falta leer mucho y reivindicar mucho el papel de los escritores negros e indígenas en nuestras comunidades. Siento que de eso hay muy poco en la escuela. Yo que he trabajado, pues, digamos, en la escuela primaria, secundaria y media, hay, falta mucho conocimiento sobre autores negros y autores indígenas. Falta también en eso del canon mujeres, pero también falta el conocimiento de otras culturas. Qué rico que pudiéramos hablar de un libro como Mil soles espléndidos de Hossein, por ejemplo, que es un afgano, y que eso pudiera ser un material que se leyera, ¿cierto? Porque no leemos de países como Afganistán, como Siria, aunque haya libros que ya se han traducido al castellano? ¿Por qué no se integran libros de África, cierto? A veces también tenemos esa visión de África, los latinos, como nos ven los europeos, como si en África todo fuera un desierto descampado en donde no se produce nada. Yo pienso que ahí habría que empezar precisamente por descubrir la literatura africana, que es muy potente y que tiene exponentes de altísima calidad. Entonces, creo que esas formas de prohibición siguen estando bastante, digamos, a la orden del día. Y efectivamente todavía en muchos países hay gente que se censura.
y que la matan por escribir o por leer ciertos tipos de texto o que se tienen que exiliar. Hay una gran cantidad de escritores exiliados en Siria, hay una gran cantidad de escritores exiliados en China. Entonces, este fenómeno no es tan antiguo. Hay permanencia de ciertos fenómenos de prohibición que hacen que podamos decir que hoy por hoy todavía el libro se considera un objeto peligroso. Peligroso porque aparentemente nos hace hacer cosas. Yo a veces pienso que es más el miedo que la realidad, pero bueno. Bueno, Paulina, tenemos todavía, pues, hay todavía asistentes que nos están mandando preguntas. No sé si quieres responder otras cuantas preguntas. Van a haber preguntas que nos van a quedar sin responder, pero Sí, respondemos nos hemos, otro par. otro par de preguntas y luego les prometemos enviarles una respuesta eh, para que no se queden sin su respuesta. O lo otro, Paulina, es que también podemos dar tus datos de contacto, pues si tienen una pregunta muy Claro, específica, también entonces te pueden listo, como contactar. súper, Bueno, mejor. entonces, bueno, por acá nos dicen, ¿se podría considerar una forma de prohibición el exceso de información o datos que están en este momento a la palma de nuestra mano, que llega a atosigarnos y que por ende genera el efecto contrario a la investigación autodidacta? Infoxicación, creo que le llaman en este momento. Más que censura, creo que efectivamente para el mundo urbano conectado a Internet hay infoxicación y estoy plenamente de acuerdo. Son tantos los datos que terminamos ya no por no tener acceso, sino por un exceso en el acceso desmedido, lo que hace que nos intoxiquemos con un montón de información, información que además de intoxicarnos, nos produce mal porque mucha no es cierta. Entonces, efectivamente, ahí sí tendríamos que ser muy concretos, las comunidades urbanas conectadas con Internet, con disponibilidad de estos recursos, están infoxicados, estamos infoxicados precisamente por una avalancha de datos que no podemos manejar y que lamentablemente se replican sin una postura crítica frente a aquello que se lee. Paulina, se dice que en el Vaticano tienen muchos manuscritos que tienen que nunca serán sacados a la luz pública. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué ocultan esos libros a la sociedad? Evidentemente porque debe mostrar una cara distinta de Jesús. Algunos libros, algunos han publicado los libros apócrifos que fueron partes de evangelios que no se integraron de manera completa al texto del Nuevo Testamento como lo conocemos. En algunos hablan pues casi de una relación amorosa con María Magdalena. Eso pues ustedes saben que para el celibato sería muy problemático, pero no solo el Vaticano tiene material al que no puede acceder mucha gente. Por ejemplo, Estados Unidos y la NASA tienen materiales secretos a los que no pueden acceder sino ellos. Y esos materiales secretos que tiene la NASA han despertado un montón de teorías conspirativas, inclusive parte del asunto de la creencia de que ya hay una constatación y comunicación con seres de otros planetas proviene precisamente del hecho de esos archivos secretos que están en la NASA y que Estados Unidos salvaguarda para otros. Pasa lo mismo con el Vaticano. Pero en conclusión a lo que voy es que creo que todas las entidades de poder siempre se guardan lo suyo. Siempre hay algo que una entidad que ostente poder se va a guardar para sí y para los suyos y no va a permitir el acceso público. ¿Por qué? Porque recuerden que hay información que es poder y que permite manejar al otro y permiten que yo haga que el otro realice ciertas acciones y las desconozca. Entonces siento que esa situación que nombras del Vaticano se replica en mayor y en menor escala en otros casos. Es como cuando le escondemos los libros de sexo a los jóvenes, ¿cierto?
en menor y en mayor grado es un poco lo mismo. Bueno, Y creo que la última, para que ya les demos los datos y sí. ahí ya les respondemos. Qué Bueno, no, pena que nos pasamos un poquito. la última, pues ya como estuviste hablando de literatura africana, no sé si te acuerdas del nombre de algún exponente, algún autor que nos puedas recomendar. Hay una chica que es bastante famosa en este momento. Creo que ella es Senegal, no sé si es de Senegal, pero ya te digo el nombre. Ella tiene inclusive un TED que es muy bonito, es muy bello porque da una conferencia sobre el valor de la otra historia y ella ahí cuenta, pues como su caso, se llama Chimamanda Adichie, el peligro de la historia. Puedes encontrar una conferencia de ella y hay varias novelas que ya se han editado en castellano. Repito el nombre, Chimamanda Adichie. Es una escritora bastante famosa, creo que incluso estuvo en el iFestival este año o el año pasado. Es una escritora bastante buena y además pues tiene una experiencia maravillosa, como la cuenta en esa conferencia TED que puedes encontrar en YouTube, así como para decirte uno a la mano. Hay otro sudafricano, espérate si lo logro encontrar. Claro, Coexe, sudafricano, es bastante famoso. Muchas veces él nació en Ciudad del Cabo, es un escritor del que vas a encontrar muchísima literatura. Él es de origen, creo, australiano, pero se nacionalizó sudafricano, algo así. Coetzee se escribe Coetzee. Esos dos te podría como recomendar de los que tengo pues como más conocimiento. Y ya si quieres como leer algo de política, pues obviamente Nelson Mandela escribió algunos temas que son bastante interesantes sobre su experiencia. Entonces también sería un recomendado. Bueno, Paulina, por acá tenemos en pantalla como tu correo de contacto, por si de pronto alguien quedó con alguna pregunta así muy específica que quiera hacerte. Sabemos que varias preguntas nos quedaron por contestar, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerte a ti por toda tu disposición, por esta charla tan amena, tan entretenida. Creo que todos estábamos acá muy interesados y súper concentrados con todo lo que nos estabas compartiendo. Muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este espacio, por la paciencia porque nos pasamos del tiempo. Muchas gracias por sus preguntas y por la participación. Para nosotros es un gusto saber que tuvimos la oportunidad de tenerlos como público.